Aleluya. Gloria sea al Señor. Dios les bendiga, hermanos, de una manera sobreabundante. Es un privilegio muy hermoso poder estar acá delante de ustedes, delante del Señor para poder hablar de un tema muy importante. Como bien sabemos que se ha estado hablando sobre muchos temas importantes con respecto a la doctrina. Y cuando hablamos de doctrina, pues también estamos hablando de una forma de vida basada y regida en la palabra del Señor, porque cuando hablamos de doctrina, también podríamos hablar de doctrinas de hombres. Entonces, nosotros tenemos que tener el cuidado de que la doctrina en la cual estamos cimentados sea una doctrina que esté cimentada precisamente en la palabra del Señor. Entonces, como les decía, estamos hablando de temas muy importantes. Hemos venido hablando de ya hace algunos días, juntamente con otros hermanos que ya usted los ha podido observar siempre los días domingos. Se pasan 3 temas de doctrina. Entonces, en esta ocasión yo quiero que antes de iniciar elevemos unas palabras de oración a nuestro Padre que está en el trono de su gracia, de su gloria, para que Él sea quien controle, maneje y guíe nuestras vidas. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la honra, la gloria, el honor, el poder, la majestad por todos los siglos de los siglos, Señor. Nos metemos bajo ese manto quíntuple del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro, y declaramos tu mano poderosa, Señor, sobre nosotros, tu Santo Espíritu, Señor, el que nos trae la gracia, la revelación, la inteligencia, la sabiduría, para poder, Señor, aprender cada día de tu palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo, ahí donde está escuchando. Bendice a nuestra cobertura, a nuestro Padre del alma, el pastor Lenín, quien es el que nos ha delegado, Señor, para esta obra tan gloriosa. Bendice al apóstol, Señor, bendice a todos los que puedan estar escuchando, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, entramos de lleno ya en el tema. El tema que yo voy a hablarles en esta hora se llama Los mártires de la iglesia. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 17 y verso 6, dice de la siguiente manera: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ahí puede usted notar 2 aspectos muy importantes en ese verso, y que podríamos clasificarlo en 2 grupos. Por ejemplo, dice la sangre de los santos y la sangre de los mártires, como que no fuera lo mismo, ¿verdad? Ser santo que ser el mártir. Entonces, yo quiero hablarles de los mártires de la iglesia. Cuando hablamos de mártires debemos de saber que toda la vida han hablado de personas que han entregado su vida, han sufrido y han llegado a morir por causa de defender el Evangelio del Señor, el nombre de Dios. A pesar de las torturas y de los vejámenes y burlas de todos aquellos moradores de Babilonia, los cuales pertenecen a la gran Babilonia y han derramado sangre de profetas desde tiempos antiguos. Entonces quiere decir que los mártires se han venido dando desde tiempos antiguos, y nosotros vamos a ver en esta ocasión esos mártires. Cuando hablamos de la gran Babilonia, podemos ver en el capítulo 18 y verso 24, nosotros vemos ahí que dice de la siguiente manera: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿De quién está hablando ahí? De la gran Babilonia. Entonces,
Todas esas personas que han pertenecido a la gran Babilonia y que han derramado sangre de profetas, son los que a lo largo de la historia de la iglesia han venido matando, torturando y burlándose de aquellos mártires de la iglesia. Cuando nosotros vemos la palabra mártir, según la concordancia Strong, en el numeral G3144, la palabra mártir se traduce del griego martus, que significa testigo, mártir, testimonio. Por analogía también significa mártir. Note usted que uno de sus significados es testigo. Y cuando hablamos de testigo, viene a nuestra memoria el verso en Hechos donde dice: y me seréis testigos primeramente en la casa, después en la ciudad, y de último a los confines de la tierra. Entonces, cuando Él les está diciendo, me seréis testigos, les está diciendo, van a tener que derramar sangre por defender mi palabra, por defender mi evangelio. Veamos Hechos en el capítulo 22 y el verso, les dije 22 y verso 20. Dice así: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Note usted que en esta versión dice Esteban, tu testigo. En otras palabras estaba diciendo Esteban, tu mártir, porque ya vimos que uno de los significados de la palabra mártir, según la concordancia, es testigo. Ahora veamos, siempre en Apocalipsis, volviendo al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y verso 13, dice de la siguiente manera: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre nosotros, donde mora Satanás. Aquí menciona a este Antipas, un hombre que defendió el evangelio de Cristo, que fue mártir o que fue testigo del Señor, de los que Jesús mismo envió cuando les dijo, y me seréis testigos, y me seréis mártires, en otra palabra. En Apocalipsis 6, siempre en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6 y verso 9, ahí vemos a nosotros cuando dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahí estamos viendo en aquel tiempo van a verse todos los testigos o los mártires que murieron por la sangre, por Cristo, por el evangelio de Cristo. Cuando nosotros vemos, hablamos de personajes como estos mártires, viene a nuestra mente personajes que sobresalieron, como Esteban, como Pablo, el apóstol Pablo. La muerte de Pablo fue cardíaca, fue ejecutado de una manera muy terrible. Veamos en Hechos, en el capítulo 1, Hechos capítulo 1 y verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los
hasta lo último de la tierra. Esto es lo que yo les mencionaba cuando Él los enviaba y les decía, y seréis mártires. En otras palabras, o en una sola palabra, Él les estaba diciendo, van a tener que sufrir, van a tener que derramar sangre, van a tener que entregar su vida, morir por mí a causa del Evangelio. O sea, Dios los estaba enviando a una misión, ahí sí que como dicen comúnmente, una misión suicida, ¿verdad? Donde tenían que arriesgar su vida y si había necesidad de entregarla, como lo vemos en el ejército. Un soldado tiene un lema, nosotros que es muy conocido y que lo hemos escuchado, donde dice, si avanzo, sígueme, si retrocedo, si me detengo, aprémiame, y si retrocedo, mátame. Entonces, similar a esto es lo que Dios estaba delegando en aquellos personajes en aquel momento. Los estaba enviando a la guerra donde tenían que enfrentarse con la muerte misma y estar dispuestos a entregar su vida por causa de Cristo. Entonces es una bendición muy hermosa el ser un testigo o ser mártir de Cristo. Sabiendo que, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y si tengo que morir, si tengo que entregar mi vida a causa de Cristo, pues para mí va a ser una ganancia. Entonces ese era un lema poderoso en Pablo, porque en otras palabras, viéndolo de esta manera, podríamos decir, si me toca que morir, si me van a matar, si me van a degollar, me van a quitar la cabeza, porque las maneras en que mataban en esos tiempos eran muy terribles. Entonces, si me toca que entregar mi vida, eso para mí es ganancia. Eso estaba diciendo el apóstol Pablo en ese momento. Veamos Hechos en el capítulo 10 y verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando nosotros vemos a Cristo, la Biblia dice que Él fue testigo de sí mismo. O sea, cuando Cristo les estaba enviando a todos sus discípulos y les dijo, me seréis testigos, o en otras palabras, les dijo, tendrán que ser mártires, o tendrán que entregar su vida, tendrán que estar dispuestos a morir por defender mi causa. Cuando Él los estaba enviando, era porque Él ya había entregado su vida, porque Él ya había pasado por esa etapa de mártir, porque Él mismo se fue testigo, Él mismo fue mártir por causa de su evangelio, por causa de su nombre. Entonces, Él vendría a ser el mayor ejemplo de un mártir de la iglesia que nosotros podríamos ver en la Biblia. Veamos Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 8 y verso 18, dice de la siguiente manera: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. O sea, Él era testigo de sí mismo, Él era mártir de sí mismo. Y por lo tanto, el Padre que lo envió también mire usted qué cardíaco, el Padre también fue testigo, el Padre también fue mártir, porque de alguna manera era Dios mismo encarnado en su Hijo, dando su vida por causa nuestra, o sea, para salvación nuestra. Entonces, yo creo que el más grande mártir o el más grande testigo que nosotros podríamos tener como ejemplo es Dios mismo, porque acá lo dice en este verso, entregando su vida por nosotros, siendo testigo de Él mismo, siendo mártir de Él mismo. Entonces es una bendición muy poderosa.
podríamos hacernos una pregunta. ¿Quiénes fueron mártires? En el Antiguo Testamento podemos ver que ya habían personas que prefirieron morir o ser atormentados antes de complacer el sistema del mundo. O sea, la gran Babilonia a la cual yo les mencionaba, y la Biblia menciona en Apocalipsis, que dentro de ella estaba la sangre de los mártires o la sangre de los testigos que fue derramada en todos los tiempos de la iglesia, desde el inicio hasta este punto. Y mire usted qué cardíaco nuestra situación, porque Pablo decía que todavía no hemos llegado a derramar sangre por causa del Evangelio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? La Biblia dice en Apocalipsis que vendrán tiempos donde vamos a ser perseguidos y van a haber burlas en contra de aquellos que defienden el Evangelio. Entonces, todavía tenemos que pasar un punto cardíaco, un punto donde se va a tener que llegar a derramar sangre a causa del Evangelio. Todavía no llegamos a esa situación, pero sabemos que la iglesia, antes de que esto se acabe, la iglesia tiene que pasar alguna persecución. Y aún en la gran tribulación, aquellos cristianos que no quisieron lavar sus vestiduras ahorita, van a tener que ser mártires en la gran tribulación y van a ser perseguidos y van a ser matados de una manera terrible. Entonces, tenemos que ponernos a cuentas en este tiempo y lavar nuestras vestiduras, como ya les mencioné. Y si nos toca que ser testigos del Señor, si nos toca que ser mártires, nos toca que derramar la sangre o entregar nuestra vida a causa del Evangelio, pues tenemos que estar en esa disposición y tenemos que tener la fuerza y el poder del Señor en nosotros para tener el valor al igual que estos mártires de la iglesia, enfrentarnos a cualquier potestad maligna o cualquier guerra de las tinieblas, donde incluso tendríamos que llegar a entregar nuestra vida a causa del Evangelio. Tenemos que estar preparados para esta situación. Veamos Hebreos, ahí vamos a ver algunos ejemplos. En Hebreos nosotros tenemos ejemplos de muchos mártires del Antiguo Testamento. Veamos Hebreos en el capítulo 11 y verso 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés fue un mártir de la iglesia, fue un testigo, como nosotros vemos que es uno de los significados de la palabra mártir. Otro que nosotros podemos ver de una manera y que tuvo que morir de una manera terrible es Isaías. Aunque no lo menciona la Biblia, una escritura judía del siglo I después de Cristo después de Cristo dice que Isaías fue aserrado, o sea, cortado con sierra, partido por pedazos. De esta manera tuvo que morir Isaías según una escritura judía del siglo I después de Cristo. Veamos, y el rey que en ese tiempo estaba era este rey Manasés. Según una nota en Hebreos, en el capítulo 11
y verso 37, dice de la siguiente manera: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Ahí están hablando de los mártires de la iglesia, según Hebreos, el capítulo 11 y verso 37. Veamos Hechos en el capítulo 7 y verso 59. Dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban es otro ejemplo muy sorprendente de la convicción que tenían estos hombres, la seguridad y la certeza de lo que ellos estaban predicando. La gran seguridad que estos personajes tenían, sabiendo de que si entregaban su vida, para ellos era una ganancia, como ya les mencioné que decía el apóstol Pablo. Entonces, entregar su vida, derramar sangre y ser apedreados, ser insultados, ser aserrados, como veíamos en Hebreos en el capítulo 11, ser cortados y decapitados, como lo mencionó en el verso anterior, eso para ellos era una ganancia, porque ellos tenían la convicción, la seguridad, la fe de que entregar su vida a causa de Cristo, Dios había prometido, y es promesa fiel que está vigente y que estará vigente siempre, que el que entrega su vida por Cristo la va a ganar, mas el que se niega y el que no da su vida la va a perder. Entonces ellos tenían esa certeza, esa fe, esa seguridad de que su vida se les iba a ser devuelta en el tiempo final. Sigamos viendo, podemos ver también, vimos ya a Esteban, como les dije, que fue apedreado y entregado y entregó su vida. Tenemos también a Jacob, que fue muerto a espada. Veamos Hechos en el capítulo 12 y verso 2. Desde el 1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Jacob fue muerto a espada. Lucas fue colgado. Pedro y Felipe y Simeón fueron crucificados. Bartolomé fue degollado vivo por los paganos. Miren ustedes qué cardíaco. Santiago fue decapitado por Herodes el Grande. Marcos y Tomás fueron descoyuntados. Eso era una muerte terrible. Y Juan fue exiliado de la isla de Patmos. Lo apartaron completamente de toda la civilización, lo desterraron más bien. Según Hechos en el capítulo 21 y verso 9, dice así. Este tenía, estamos en Hechos en el capítulo 21, creo que me equivoqué acá. Hechos capítulo 21 y verso, no es el verso que tenemos acá, pero creo que me equivoqué en este verso, lo anoté mal. Entonces, cumpliéndose así lo que Jesús dijo a sus apóstoles y discípulos, que era necesario que muchos de ellos padecieran por causa de su nombre,
nosotros vemos a lo largo de toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, los mártires de la iglesia, pero el ejemplo más grande, que como ya les mencioné, es nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo dijo en su palabra que Él era testigo de sí mismo. Todos estos valientes y esforzados tuvieron que ser encarcelados y golpeados antes de morir, o sea, llegaron a un punto donde su convicción y la seguridad que ellos tenían de lo que predicaban, en lo que ellos habían creído, no les importaba cualquier sufrimiento, cualquier situación, por difícil que fuera, tener que soportarla por causa de Cristo. Y poder ofrendar su vida por Jesús, para mantener el testimonio de Cristo, el testimonio de la palabra. Hechos en el capítulo 4 y verso 1 dice, Pedro y Juan ante el concilio, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. O sea, cada esfuerzo en el Evangelio, cada sacrificio que nosotros hagamos tiene un premio. Y si nosotros tenemos que entregar nuestra vida a causa del Evangelio, tenemos que saber que se va a perder esta vida terrenal y que tenemos una ganancia en Cristo Jesús, pero que además de eso, ese sacrificio va a valer la pena porque se van a ver los frutos de aquel sacrificio, como lo vemos en este punto, donde dice que los que creyeron eran número de los varones era como 5,000. Aquí solo cuentan los varones, pero cuando nosotros vemos en una congregación no solamente se ven varones, se ven mujeres y niños. Quiere decir que solo el número de varones era como 5,000, sin contar mujeres y niños que pudiesen haber estado en ese momento, en ese lugar. Ese era el fruto del sacrificio de estos mártires o testigos de Cristo, que ellos que estaban ahí en ese momento. El fruto de ese sacrificio eran esos 5,000, y no incluyendo mujeres y niños de los que habían creído en ese momento tan glorioso. En el capítulo 5 siempre de Hechos, en el verso 17 y 18, dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. O sea, también tenemos que tener la certeza, la seguridad de que vamos a pasar persecución, vamos a tener que sufrir, pero una cosa sí es segura: Cristo o el ángel de Jehová siempre va a estar al lado de aquellos que le siguen. La Biblia dice que Dios mismo dijo que nunca se iba a apartar de nosotros, que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Entonces, se va a sufrir, se va a ser perseguido, va a tener que morir a causa del Evangelio de Cristo, pero hay una promesa y tiene que ser segura en nosotros,
de que Dios siempre va a estar a nuestro lado y Él va a ser el que va a dar la fortaleza para poder soportar cualquier situación. Esa es la seguridad que debe de estar en nuestro corazón. Veamos siempre en Hechos, en el capítulo 14 y verso 8, ahí nosotros podemos ver otra muestra de lo que es, de lo que son estos personas. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Estamos en Hechos 14, creo que sí. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Los frutos de la obediencia de aquellos hombres y el sacrificio, como bien les venía mencionando, fueron hermosos, fueron gloriosos. Y Dios siempre estuvo al lado de ellos, aunque tuvieron que sufrir y ser azotados y encarcelados, como ya vimos. Valió la pena, y por esa razón, a causa de esos sacrificios, incluso de esas muertes de esos santos y de esos mártires, hoy tenemos nosotros la oportunidad de que el Evangelio de Cristo aún todavía es escuchado. Pero también sabemos que las tinieblas, que la gran Babilonia, como desde el principio ha venido en contra de Cristo, en estos últimos tiempos de una manera muy, ahí sí que con poder va a venir sobre la iglesia y va a querer quitar esa fe, debilitar esa fe, esa certeza en los mártires de la iglesia para poder avanzar. Pero si nosotros estamos dispuestos y estamos creyendo en la palabra del Señor y tenemos la convicción y la seguridad y la certeza de que Cristo siempre va a estar con nosotros y nos va a dar la fortaleza para sobrellevar cualquier situación, vamos a vencer, porque más poderoso es Dios que está con nosotros. Él es sobre todas las cosas, sobre todo principado, sobre todo poder, sobre todo reinado. Ahí está el Señor y Él es el que está con nosotros. Y cuando Él está con nosotros, no hay nada que temer. Aunque así las tinieblas vengan de una manera muy poderosa, tenemos la seguridad de que más poderoso es el que está con nosotros. Creo que ya vimos el capítulo 14, verso 8. Ahora veamos el 16, capítulo 16 y verso 19. Dice así: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaban nuestra ciudad. Eso es parte de la persecución que sufrió el apóstol Pablo a causa del Evangelio. En el capítulo 21 y verso 27, podemos ver que dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días,
unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha mentido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Cómo estos moradores de Babilonia siempre han existido y hasta hoy existen, dispuestos a derramar la sangre de los mártires o de los profetas que se levantan a favor del Señor para defender la causa de Cristo y así luchar para que todos esos sacrificios que se han venido dando desde el principio y que se van a tener que dar hasta el final, tengan el fruto deseado por Cristo, que es que muchos puedan creer y convertirse a Cristo, a causa de que tengan que entregar su vida, estar dispuestos a soportar cualquier oprobio, cualquier persecución, cualquier burla. Por todos los mártires del cristianismo, dice el apóstol Pablo, teniendo tan grandes nubes de testigos. Esto es lo que nosotros, estos son los testigos de los cuales el apóstol Pablo hablaba en Hebreos en el capítulo 12, pero veámoslo. Hebreos capítulo 12 y verso 12. Por lo cual, levantad las manos y, perdón, es el 1, y es que está muy junto, es 1 y 2. Puesto los ojos en Jesús, por tanto, nosotros también teniendo en derredor, dice, nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Cristo. Cuando el Espíritu de Cristo, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, vamos a tener la disposición de estos mártires de la iglesia. Vamos a tener la convicción de entregar y derramar sangre a causa del Evangelio de Cristo, porque dice que, según el verso 2, que nosotros tenemos que tener puestos los ojos en el autor, o sea, en el mártir, ejemplo que hay, en el mayor de los ejemplos que tenemos de obediencia y de sufrimiento, porque dice la Biblia que por todo lo que él padeció, aprendió obediencia. Pero eso lo hizo para que nosotros tuviésemos el ejemplo, para que nosotros tuviésemos la convicción y la seguridad de que si Él está en nosotros, si su Espíritu está en nosotros, nosotros vamos a tener la fortaleza para enfrentar cualquier situación, incluso hasta entregar la vida por el Evangelio. ¿Cuáles son las características de un mártir? Veamos algunas, veamos la primera en Hechos, en el capítulo 10 y verso 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. O sea, una de las características de un mártir o de un testigo o de un hombre que está dispuesto a dar su vida por Cristo es de que él ha sido llamado desde antes de la fundación del mundo, como dice, que había sido ordenado de antemano. O sea, desde antes Dios ya nos había escogido para ser testigos, para ser mártires, para estar dispuestos a entregar nuestra vida, si fuera necesario, por el Evangelio de Cristo. Esa es una de las características de un mártir. Veamos Hechos siempre en el capítulo 10 y verso
42, que es el siguiente versículo del que leímos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Una de las características de un mártir o de un testigo es de que han sido enviados a predicar la palabra de Dios y a testificar por medio de su ejemplo o su modo de vida. O sea, nuestro ejemplo o nuestro modo de vida va a delatarnos como testigos o mártires de Cristo. O sea, la Biblia dice que por nuestros frutos nos van a conocer. Entonces, depende de nuestro testimonio, nuestro modo de vida. Ese va a ser una característica de alguien que se ha convertido en un mártir. Veamos Hebreos, Hebreos en el capítulo 11 y verso 24 al 27 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, una característica más de un mártir de la iglesia es que no está de acuerdo con el movimiento babilónico o con que la iglesia sea babilonizada o la palabra de Dios sea torcida de una manera conforme a la gran Babilonia. Entonces, otro de las características, que no es temeroso de compartir las maravillas y los prodigios, según lo vemos en Hechos en el capítulo 22 y verso 15. Él siempre está dispuesto a testificar. Otra característica es que es firme y determinante, esperando con fe el cumplimiento de las promesas de Dios, según lo vemos en Hechos capítulo 26 y verso 16. Y otra característica es que siempre está dispuesto a dar su vida por el Evangelio, convencido que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es lo que yo les mencionaba del apóstol Pablo, según lo vemos en Filipenses. Filipenses en el capítulo 1, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Entonces, mientras vivamos acá en este mundo, tenemos que trabajar para la obra del Señor. Entonces, tenemos la vida, tenemos la salud, tenemos la bendición de la palabra. Entonces tenemos que predicar el Evangelio de Dios, aún a costa de lo que sea. El sistema mundial babilónico, es decir, la gran ramera, la que está ebria de la sangre de los santos y de los mártires del cristianismo, según ya lo vimos anteriormente en el capítulo 16, no descansa de atacar, torturar y matar a los hijos de Dios. Según lo vemos, veamos Daniel capítulo 12 y verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo hasta que entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo
todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. La Gran Babilonia está dispuesta a luchar y a derrocarnos, pero Cristo está siempre ahí para ayudarnos. Entonces, la Biblia enseña que muchos tendrán que ser mártires de la gran tribulación, unos porque Dios así lo determinó, según lo vemos en Apocalipsis en el capítulo 11, pero otros por no consagrarse, como ya les mencionaba anteriormente, tendrán que lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Entonces es necesario que nosotros estemos siempre preparados, siempre dispuestos y siempre con la fe y la certeza de que Dios va a estar con nosotros para defender la sana doctrina, para defender el Evangelio de Cristo y no permitir que se babilonice la iglesia. Entonces, dispuestos aún hasta tener que derramar sangre por el Evangelio de Cristo. Entonces, Dios les bendiga. Es una bendición muy gloriosa poder compartir con ustedes este tema que tiene que ver con los mártires de la iglesia. Vamos a seguir aprendiendo, todavía estamos como quizás ni a la mitad de lo que es todos los folletos de la doctrina, pero es necesario que estemos escuchándolos todos para poder tener el conocimiento pleno de lo que es la palabra del Señor. Dios les bendiga, oramos y que el Señor nos ayude cada día. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder servirte. Ayúdanos, Señor, danos siempre de tu espíritu, de tu sabiduría, Señor, de tu revelación, de tu gracia, Señor, de tu amor sobre todo, para poder amar, Señor, lo que hacemos y hacerlo, Señor, con amor de una manera que agrade tu corazón. Bendice a tu pueblo ahí donde estás, Señor. Oramos por todos los que están enfermos, los bendecimos, declaramos un espíritu de sanidad, Señor. A los que están en el hospital, los que están ahí en su casa, Señor, padeciendo alguna enfermedad. En el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes a todos. Bendícenos en gran manera, Señor. Ante ti, Señor, hoy ponemos nuestras súplicas, nuestras plegarias, Señor. Intercedemos por tu pueblo de una manera unánime, Señor, para que tú nos puedas bendecir y enviar vida eterna, Señor, y vida en abundante, Señor, a nosotros y a nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén y amén.